Buenos días, hermanos. Antes que nada, traigo saludos de parte de nuestra iglesia en Santo Domingo, República Dominicana, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Solamente quería corregir que mi apellido es Michelén, y la razón por la que corrijo eso es porque a veces he dicho muchas veces que yo no soy multimillonario por una sola vocal. Si fuera Michelin, no sé dónde estaríamos ahora, pero no es Michelin, es Michelin. Es un doble motivo de gozo el estar aquí en esta mañana. Por un lado, porque predicar la palabra del Señor en una iglesia de Cristo es un enorme privilegio. Apenas conocía a Ricardo, nos habíamos visto una o dos veces hace relativamente poco tiempo, pero en estos días hemos podido confraternizar más, y a Javier sí lo conocía ya desde Colombia, pero ver lo que el Señor está haciendo aquí en Texas, en Houston, y ver cómo el Señor está edificando una iglesia que ama al Señor y que quiere ser fiel al Evangelio, eso ya es un motivo de gozo y de alegría. Así que poder estar aquí en esta mañana, de verdad, hermanos, que es un gran privilegio. Pero por el otro lado, ya cuando se estaba acercando la fecha, me enteré que iba a ser la ordenación de Javier y que me iba a tocar predicar en su ordenación. Entonces, ya eso es otro motivo de gozo. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes un momento tan especial y tan importante para la vida de una iglesia. Nosotros podemos observar lo que va a pasar aquí hoy en la mañana como algo hasta cierto punto trivial. Bueno, constantemente están surgiendo pastores en las iglesias y eso puede que en la mente de algunos no tenga la menor importancia o poca importancia. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la visión que el Nuevo Testamento nos da de lo que está pasando aquí, de lo que va a pasar hoy aquí, es una visión muy diferente, porque en Mateo capítulo 9, un texto muy conocido por ustedes, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: rogad al Señor de la mies, a Dios el Padre, que Él envíe obreros a su mies. Las iglesias no hacen pastores, los pastores no hacen pastores, Dios envía pastores. La iglesia lo único que hace es reconocer a través de los principios bíblicos los pastores que Dios envía. Pero nadie puede fabricar pastores. Es Dios el Padre el que lo hace. Rueguen al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Pero luego seguimos leyendo el Nuevo Testamento y nos encontramos con un texto como Hechos capítulo 20, versículo 28, donde el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Ahora resulta que es también el Espíritu Santo. ¿Quién envía obreros a su mies? Dios el Padre. ¿Qué le dice Pablo a los ancianos en Éfeso? El Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Pero seguimos leyendo el Nuevo Testamento y entonces llegamos a Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo le dice a los efesios: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Mis hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo que estamos diciendo aquí es que la Santísima Trinidad está envuelta en esta labor de dar pastores a la iglesia. Así que lo que está pasando aquí hoy no es algo ordinario, es algo extraordinario. Porque Dios está tomando a un hombre ordinario para hacer una labor extraordinaria. Nosotros los pastores somos hombres ordinarios y estamos haciendo una labor extraordinaria. Y eso es lo que Dios está haciendo con esta iglesia. Está apartando a un hombre para que él haga esa labor juntamente con el otro pastor que hay aquí. Así que vamos a orar
Estaba pensando qué texto de la palabra de Dios podía compartir con ustedes en esta mañana, y el texto que quiero compartir brevemente es Primera Tesalónica capítulo 5 versículos 12 al 13, y luego de leerlo vamos a orar para pedir al Señor que bendiga la predicación de su palabra. Dice Pablo a esta iglesia: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por darnos el enorme privilegio de estar en tu casa, en tu día, con tu pueblo, para cantar tus alabanzas, para escuchar tu palabra. Y en este momento tan especial para la vida de esta iglesia local, queremos suplicarte, Señor, que tú traigas la palabra que esta iglesia necesita para esta hora, la palabra que Javier necesita para esta hora. Padre, bendice tu palabra a pesar de la debilidad del siervo que tú has escogido para que la predique, porque te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. La iglesia que recibió originalmente esta carta, la iglesia en Tesalónica, era en sentido general una buena iglesia. De hecho, fue de las mejores iglesias que hubo en el Nuevo Testamento. De hecho, alguien decía que si Pablo hubiera enviado la carta a los tesalonicenses, a los corintios, la carta tendría como 25 capítulos, pero tuvo solo 5 capítulos, porque Pablo, cuando tenía que tratar un problema con los corintios, tenía que hablar mucho. Un problema con el matrimonio, un capítulo entero. Un problema con la resurrección, 58 versículos. A los tesalonicenses le dice: orad sin cesar. Ya. No contristéis al Espíritu. O sea, ya, era suficiente. Era una carta, era una iglesia obediente. Pero no era una iglesia perfecta. Como no lo es ninguna iglesia que está de este lado de la eternidad. Algunos de los miembros de esta iglesia parecían estar tan convencidos de la inminencia de la segunda venida de Cristo, ya Cristo viene pronto, que habían dejado de trabajar. Y eso parece verdad muy espiritual. Ya Cristo viene, ya para qué sirve el estar empleados en empresas, en trabajos. Vamos a dedicarnos a predicar el evangelio, ya Cristo viene. Y Pablo tuvo que escribir en la segunda carta a los tesalonicenses que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso suena duro, pero es muy práctico. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. La Biblia nos manda a trabajar y a ganar el pan con el sudor de tu frente, no con el del que vive al frente. Eso de tu frente. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y debemos suponer que los pastores de esta iglesia habían tenido que reprender a algunos de estos hermanos que andaban desordenadamente. Y también podemos suponer que esa amonestación había generado cierta tensión entre ellos, y eso tal vez explique esta exhortación que Pablo está trayendo a esta iglesia. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No se sientan mal cuando los pastores vienen y les amonestan. En vez de molestarse con estos líderes por el servicio que ellos estaban haciendo a favor de la iglesia, estos hermanos, dice Pablo, debían tenerlos más bien en alta estima y amor por causa de la fidelidad y de la diligencia de estos pastores en hacer el trabajo pastoral. Y eso es básicamente lo que Pablo está diciéndole a esta iglesia, y es lo que yo quisiera decirle a esta iglesia hoy en la mañana. Hay un trabajo que los pastores deben hacer
y voy a describir en manera general, como lo describe este texto, cuál es ese trabajo, pero también hay una forma en que la iglesia debe reaccionar al trabajo de los pastores. Así que este texto de la Biblia le habla a los pastores y le habla a la iglesia. Recuerda a los pastores qué es lo que ellos deben hacer, pero les dice a la iglesia cómo deben reaccionar a la labor de los pastores. Así que ese es mi bosquejo en esta mañana. Vamos a ver cuál es la responsabilidad que los pastores tienen con la iglesia. Y luego vamos a ver cuál es la responsabilidad que la iglesia tiene con sus pastores. Hay 3 verbos, me van a perdonar, tengo la garganta hoy, ya llegó a un punto. Hace unos días tenía una afección de garganta y le pregunté a un doctor, mira, tengo la garganta mala, ¿qué debo hacer? Y dice, cállate. Aproveché que el primer domingo de este año, mi querido hermano y amigo Miguel Núñez me invitó a predicar en su iglesia. Me dijo, yo quiero que tú prediques en el primer domingo. Así que cuando fui a su iglesia, él es doctor, le dije, Miguel, estoy afónico, ¿qué hago? Me dijo lo mismo que me dijo el otro doctor. Me dijo, es que debes callarte, pero no hoy. Cállate después que predique aquí. Así que me van a perdonar que voy a estar con una tosedera, pero bueno. Hay 3 verbos que Pablo usa aquí en este texto que nos proveen una visión bastante amplia del trabajo pastoral. Pablo dice trabajar, presidir y amonestar. Por supuesto, este texto no es un tratado del ministerio pastoral. Aquí no está el trabajo pastoral descrito en todos los detalles, pero en sentido general, ¿qué hacemos los pastores? Trabajamos presidiendo y amonestando en la iglesia. Y esta palabra trabajar es una palabra importante. Una parte de nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios, tanto a nivel público como a nivel privado, hablar la palabra de Dios para llevar a los hermanos a la madurez. Nosotros vemos en primera a Timoteo capítulo 5 versículo 17 que Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y la palabra trabajar es la misma palabra que se usa en este texto. Es una palabra griega que significa arduo trabajo. Predicar la palabra y pastorear la iglesia es un arduo trabajo. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, cuando el Señor Jesucristo envía una carta a la iglesia en Éfeso y dice, yo conozco tu arduo trabajo. Es una sola palabra griega que se traduce arduo trabajo. Hermanos, los pastores trabajan y trabajan arduamente. En Colosenses capítulo 1 versículo 29, el apóstol vuelve a usar el término en relación con el ministerio cristiano, la palabra trabajar, pero esta vez la conecta con la palabra agonizar. Agonizar. De manera que el trabajo del pastor es extenuante. Es extenuante. El ministerio pastoral es agotador. Porque el pastor está llamado nada más y nada menos que a formar a Cristo en el corazón de todos aquellos a los cuales él ministra. Cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu de Dios comienza a formar a Cristo en nosotros. Y cada vez más, si tú estás creciendo en tu vida cristiana, cada vez más tú debes ser menos tú y más Él. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y los pastores colaboramos con el Espíritu Santo para hacer esa labor, de formar a Cristo. Escribiendo a los Gálatas, el apóstol Pablo describió con mucha intensidad la carga pastoral que había en su corazón con respecto a estos hermanos. Y él les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que hay varias mamás
Yo tuve el privilegio de estar adentro de la sala de parto las 3 veces que mi esposa dio a luz. Y yo la veía ahí en la labor de parto. Eso es duro. Y esa es la figura que usa Pablo aquí para referirse al trabajo del pastor. Javier, esta es la responsabilidad que el Señor está poniendo hoy sobre tus hombros. Trabajar junto con Ricardo y con los demás pastores que el Señor quiera darle a esta iglesia para contribuir en la medida de tus dones, en la medida de tus posibilidades, a que los miembros de esta congregación se parezcan cada vez más a Jesús. Ese es el trabajo. La cabeza de la iglesia te concedió a esta iglesia como un regalo para hacer ese trabajo, de acuerdo a los dones que Él te dio. Así que lo que tú tienes por delante a partir de hoy es un arduo trabajo para el cual tú no eres suficiente. Ni tú, ni ninguno de los pastores que estamos aquí. No somos suficientes. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. Y yo te vaticino, mi amado hermano, que tú vas a experimentar a partir de ahora preocupaciones que antes no tenías. O por lo menos no con la intensidad con que la vas a tener a partir de este momento. Tú vas a sufrir malos entendidos, cansancio, angustia en ocasiones. Y paradójicamente, porque alguien puede decir, oye, es un mal sermón para una persona que está comenzando el ministerio. Paradójicamente también yo puedo asegurarte, y yo estoy seguro que los demás pastores que están aquí, que el Señor Jesucristo te está concediendo un enorme privilegio. Es un enorme privilegio pastorear en su nombre aquellas almas que Él compró con su sangre. ¡Wow! Las almas que Él compró con su sangre. Así que lo que tú tienes por delante, mi hermano, es un camino duro y glorioso. Al mismo tiempo, un camino en el que tú vas a recibir cada momento la medida de gracia que tú vas a necesitar para hacer lo que el Señor requiere de ti, la medida perfecta. Dios es tan bueno que Él no nos dice todo lo que nos espera, porque si yo me hubiera imaginado hace 35 años todo lo que yo iba a pasar en el ministerio, yo no estoy seguro de que yo hubiera entrado. El ministerio no es fácil, pero es glorioso al mismo tiempo. Cuando estábamos cantando hace un momento ese himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, mi mente se transportó, porque cuando yo tenía 18 años y estudiaba arquitectura y estaba peleando en mi corazón con el tema del llamado al ministerio, me tocó dirigir los himnos y me tocó dirigir ese himno. Y yo todavía me recuerdo a mí mismo con 18 años allá en el púlpito dirigiendo el himno y llorando, pensando que mi corazón tenía mucho miedo de decir esas palabras con sinceridad. Dios no ha llamado a todos los hombres a ser pastores. La pregunta mía era si me estaba llamando a mí. Y yo sé que había resistencia en mi corazón. Pero Dios usó ese himno, increíblemente, Dios usó ese himno para vencer toda mi resistencia, porque yo pensé, yo no puedo cantar ese himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, cuando yo no estoy dispuesto a dejar mi carrera, que puede ser muy lucrativa, para dedicarme al ministerio pastoral. Y esa noche, cantando ese himno, yo decidí decirle al Señor, de verdad, Señor, lo que tú quieras de mi vida. Que mi vida entera esté. Y Dios te va a dar la gracia. Dice en Juan capítulo 1, versículo 16, que de la plenitud de Cristo nosotros tomamos todos gracia sobre gracia. Es como una ola de gracia que viene sobre otra ola de gracia y otra ola de gracia. Dios te va a dar cada momento de tu vida la gracia que tú vas a necesitar para hacer la labor que Él te está encomendando. Pero es un trabajo.
Por otro lado, Pablo usa el término aquí dirigir o presidir. Dice en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Os presiden en el Señor. Esta es la misma palabra que aparece en el texto de 1 Timoteo que yo cité hace un momento. Los ancianos que gobiernan bien. Es la misma palabra, gobernar. Se puede traducir ir delante, estar a la cabeza como el guía, el pastor. Los pastores son elegidos por la iglesia para gobernar la iglesia, pero noten que dice en el Señor. En el Señor. Es gobernar la iglesia bajo la autoridad delegada del Señor Jesucristo. Es por eso que una de las características indispensables para el ministerio pastoral es una capacidad probada en el gobierno doméstico. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 4 al 5 que el pastor debe gobernar bien su casa. Esto no es opcional. El pastor debe gobernar bien su casa porque una de sus responsabilidades será gobernar la iglesia. Y el que no puede gobernar una casa con una esposa y 3 muchachos, mucho menos va a gobernar una iglesia. El pastor va delante de las ovejas, guiando, supervisando, dirigiendo, velando por ellas. Mis hermanos, déjenme decirles algo, sobre todo en una iglesia aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. La iglesia de Cristo no es una democracia. Nosotros amamos la democracia. Decía Winston Churchill que la democracia es la peor forma de gobierno que existe, con la excepción de todas las otras que se han probado de vez en cuando. Somos democráticos, pero la iglesia no es una democracia, la iglesia es una especie de teocracia. La iglesia es una especie de teocracia porque Dios es nuestro rey. Dios es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos. Y los pastores son los gobernadores que han sido colocados sobre ciertas provincias del reino de Dios, es decir, las iglesias locales, para velar oficialmente con la autoridad de Cristo para que su voluntad, no la vuestra, la de Cristo, sea ejecutada en este grupo de creyentes. Por eso es que en Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os sería de provecho. Son pastores. Y es interesante que la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 17, hay 3 veces que aparece esa palabra. Hebreos 13, 7, acordado de vuestros pastores. Hebreos 13, 17, sujetaos a vuestros pastores. Hebreos 13, 24, saludad a vuestros pastores. Las 3 veces que la palabra pastores aparece allí no es la palabra que normalmente se usa en el Nuevo Testamento para pastor. Es la palabra que se usa para hablar de Pilato como gobernador de Judea. Son gobernadores. Pilato era un emisario del César en Judea y por lo tanto él debía gobernar a los judíos no en su propio nombre ni con sus propios criterios, sino más bien en el nombre y bajo los criterios políticos del César. Así que los pastores, Ricardo y Javier, aprovecho ahora los dos, los pastores no son reyes. Esa no es la figura que se usa en el Nuevo Testamento. No, somos gobernadores bajo la autoridad del rey. Somos gobernadores que han sido enviados por un rey, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es la cabeza, Él es el soberano que gobierna a su iglesia de acuerdo a los designios de su voluntad. Y los pastores hemos sido llamados a gobernar en su nombre. Es por eso que Pablo dice: los que os presiden en el Señor. Javier, la autoridad
que tú vas a tener a partir de ahora sobre esta iglesia es delegada. Es una autoridad delegada. Y debe ser ejercida en armonía con la autoridad y propósito de Cristo, subordinado a su santa y perfecta voluntad. El otro término que Pablo usa aquí es amonestar. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y el significado básico de esta palabra es poner en la mente de alguien algo que no tiene en mente. Corregir por medio de palabras. Apunta hacia el ministerio de enseñanza, pero es mucho más amplio porque incluye reprensión, consejos prácticos, sugerencias, advertencias. Un comentarista dice al respecto: es parte del deber de los ministros poner la verdad en la mente de su pueblo, advertirles del peligro, exhortarlos a cumplir sus deberes y reprenderlos si se extravían. Eso es parte de la labor pastoral. Queridos hermanos, miembros de esta iglesia, todos nosotros llegamos al evangelio con conceptos equivocados que distorsionan nuestras perspectivas de las cosas, conceptos mundanos que nos llevan a actuar en una forma extraviada de la verdad. Por eso es que Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser transformado por la palabra para que no nos metamos en el molde en el que este mundo quiere meternos. Y aunque todos los creyentes tenemos el deber de amonestarnos mutuamente, y eso lo dice Pablo claramente en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, no pastores, que amonestéis a los ociosos. A veces los creyentes creen que los pastores son los que tienen que hacer esto. No, si tú ves a un vago en la iglesia, amonéstalo tú. No venga el pastor y dice: mire, fulano es un vago. Bueno, pues voy a amonéstalo. Esa es tu función como pastor, como hermano de la iglesia, como hermano que eres en Cristo. Que amonestéis a los ociosos, etcétera. Cristo ha encargado oficialmente a los pastores a que cumplan con ese delicado deber. Fuimos llamados a despejar la ignorancia y el error a través de la enseñanza de la verdad de Dios revelada en su palabra. Nosotros debemos alumbrar con la palabra de Dios aquellas áreas en las que nuestros hermanos están equivocados, andando en oscuridad. Y esto es algo, Javier, que debe ser hecho con firmeza, pero al mismo tiempo con bondad y motivado por el amor. Y ese balance no es fácil. Hay pastores que golpean a las ovejas. Y Dios no te ha llamado a golpear las ovejas, es amonestarlas, pero con bondad y motivado por el amor. Pablo escribe en Romanos capítulo 15, versículo 14: yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Bondad y conocimiento. De más está decirte, mi amado hermano, que este es un deber que no siempre es agradable de cumplir y que muchos no reciben con agrado en la iglesia. Mucha gente reacciona mal cuando es amonestada, pero aún así tú debes tener la determinación de serle fiel a Jesucristo, de ser fiel a las almas de aquellos que están a tu cuidado, aunque amándolos más, tú seas amado menos. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Hermanos, muchas veces los pastores somos amados menos por amar más. Qué irónico, ¿verdad? Pero eso pasa. Los líderes de esta iglesia en Tesalónica tenían un buen modelo a imitar, porque ellos habían sido testigos del ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo le escribe a ellos
en el capítulo 2 y les dice: ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Cristo. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esto es un ministerio pastoral. Este hombre era un pastor, así que estos líderes en Tesalónica podían recordar el ejemplo de Pablo. He ahí, mis amados hermanos, una descripción general del trabajo pastoral. Los pastores trabajan arduamente en la enseñanza de la palabra de Dios en diferentes contextos, dirigiendo, supervisando la grey, amonestando a los creyentes como lo hacen los padres que aman a sus hijos, de modo que caminen por la senda trazada por la voluntad de Dios revelada en su palabra. Eso es lo que hacen los pastores, y ese es el trabajo, mi amado hermano, que tú te estás comprometiendo a hacer en esta tarde, delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, yo pudiera pasarme de verdad horas hablándole a Javier ahora de todo lo que él tiene que hacer como pastor. Son muchas cosas que dice la Biblia de este tema, pero el tiempo es limitado. ¿Cómo deben los hermanos recibir ese trabajo? ¿Cómo debe la iglesia reaccionar al trabajo de los pastores? Bueno, al igual que en el caso de los pastores, Pablo describe la responsabilidad de la iglesia también por medio de 3 palabras. ¿Qué hacen los pastores? Trabajar, presidir y amonestar. ¿Qué debe hacer la iglesia? Reconocer, estimar y amar. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. No es fácil ser un buen líder. No es fácil, pero tampoco es fácil ser un buen seguidor. Y tan importante es una cosa como la otra. Porque nunca un ejército de generales ha ganado una guerra. Tiene que haber generales y tiene que haber soldados. Ustedes nunca van a ver un ejército de generales. Eso es ineficaz. Se van a matar toditos juntos ahí tratando de resolver cómo es que van a ganar la guerra. Lamentablemente, mis hermanos, tenemos que reconocer que hay muchos en la iglesia que no saben asumir el papel de soldados. Y Pablo lo sabía. Él lo sabía porque él mismo tuvo que pasar por la amarga experiencia de ser injustamente criticado y difamado por aquellos a quienes él había hecho mucho bien. Pablo tuvo que escribirle una carta a los corintios y decirles: ¿de verdad ahora yo necesito para ustedes una carta de recomendación? ¿Ustedes son mi carta de recomendación? Es por eso que Pablo da los siguientes consejos a los miembros de la iglesia, y yo los voy a agrupar en 2 grandes declaraciones. Iglesia de Cristo aquí en Houston, ¿qué deben hacer ustedes? Bueno, en primer lugar, los creyentes deben reconocer el liderazgo de los pastores. Dice Pablo: os rogamos, hermanos. Iglesia Bíblica de la Gracia, o Bautista de la Gracia, Bautista de la Gracia. Iglesia Bautista Reformada. Miembros de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, reconozcan a sus pastores. Ese es fácil, pastor, yo sé cuáles son, Ricardo y Javier. No, oye, espérate. Eso no es tan sencillo. No es que reconozcan su cara o su nombre. Podemos traducir esta palabra como admitir la dignidad de los que trabajan entre vosotros,
o que aprecien el valor de los que trabajan entre vosotros. Esto implica al menos tres cosas. Implica un conocimiento adecuado de la naturaleza de la labor que ellos realizan. Hay muchas personas que no aprecian a los pastores porque no entienden la naturaleza del trabajo que los pastores realizan. Y voy a poner aquí un ejemplo un poquito incómodo. En los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, donde se llevan estadísticas más precisas que en muchos de nuestros países en América Latina, se ha determinado que entre los profesionales mejores pagos en los Estados Unidos están los médicos. Entre los profesionales peores pagados están los pastores. Y claro, eso no incluye a los evangelistas de la prosperidad. Eso está muy bien pagado. Yo estoy hablando de pastores fieles. Ahora, ¿qué les dice eso? Que la gente está dispuesta a pagar lo que sea por los que les cuidan el cuerpo, pero no están dispuestos a pagar lo que deben a los que les cuidan el alma. Eso es interesante. Cuando Pablo habla aquí de reconocer a los pastores, él está pensando en un conocimiento adecuado de la labor que estos hombres realizan, un entendimiento claro de su enorme importancia para la salud de la iglesia y un reconocimiento de la autoridad delegada que estos hombres tienen, porque es la Santísima Trinidad lo que los puso allí. Y ya lo vimos al principio. Eso es lo que significa que reconozcáis a vuestros líderes. Hermanos, muchos menosprecian a los pastores o no hacen un uso adecuado de los pastores porque desconocen la naturaleza, la importancia de esta labor. Como vimos ya, es Cristo mismo el que da pastores a su iglesia para que estos equipen a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Y Él espera que los suyos reconozcan a estos hombres que Él provee para el bienestar espiritual de los creyentes. Él espera que la iglesia aprecie la labor de estos hombres, que respeten su dignidad. ¿Recuerdan otra vez el texto de Mateo capítulo 9, versículo 35? Dice que viendo a la multitud que venían a ellos, dice que las entrañas de Cristo se conmovieron. Eso es lo que dice el texto original. Dice, se le conmovieron las tripas viendo a las ovejas, a las personas que venían a él, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso fue lo que conmovió al Señor. No fue el hecho de que mucha de esa gente estaba enferma. Lo que conmovió a Cristo no fue el hecho de que mucha de esa gente era pobre, económicamente hablando. No, lo que conmovió a Cristo es que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, nosotros somos frágiles porque el pecado aún mora en nosotros, porque no somos objetivos evaluándonos a nosotros mismos, tenemos puntos ciegos, porque no somos autosuficientes, porque no lo sabemos todo, y por todas esas razones necesitamos ser pastoreados. Es terrible para una oveja estar sin pastor. Eso fue lo que Cristo vio. Las palabras de Cristo en Mateo 9 son patéticas. Él está diciendo aquí que por estar sin pastor, estas ovejas estaban desamparadas y dispersas. Literalmente estaban desolladas, perdidas, a merced de los lobos, a merced de las circunstancias adversas. Las ovejas no pueden estar sin pastor, no pueden. Porque son animales débiles, son animales indefensos, y Dios nos dice en su palabra que nosotros, sus hijos, somos como ovejas. Miren, hermanos, yo le doy muchas gracias al Señor de que yo estoy en una iglesia donde hay una pluralidad de pastores. Somos 10 pastores. Y yo doy muchas gracias al Señor porque yo tengo pastores que velan por mi alma. Pastores que velan por mi alma y por el alma de mi esposa,
y de mi familia. Hombres con quienes yo puedo consultar las cosas, hombres a quienes yo puedo pedir consejos, con quienes yo puedo aclarar mis propios pensamientos, hombres que yo sé que no van a tratar de imponer sobre mi conciencia su forma de pensar, sino que me ayudarán a discernir la voluntad de Dios revelada en su palabra. Yo doy gracias a Dios porque yo soy una oveja. Yo no solamente soy pastor. Los pastores son ovejas. Y de hecho yo creo que uno de los grandes problemas que pasa en muchas iglesias en el día de hoy es que los pastores olvidan esto. Olvidan que ellos mismos son ovejas. Y que ellos mismos necesitan pastores. Cristo nos dice aquí en Mateo 9 que si un hombre no posee tal cosa, es digno de lástima. Una oveja que no tenga pastor es digna de lástima. A Cristo le da lástima. Eso conmovió sus entrañas. Y sobre todo, cuando esa oveja no puede discernir que necesita un pastor. Eso es peor todavía. Es malo que una oveja no tenga pastor, pero es terrible que la oveja no vea que necesita al pastor. El ministerio pastoral es necesario para el crecimiento de los creyentes. El ministerio pastoral es necesario para que la iglesia como un todo pueda seguir avanzando hacia la madurez, cada uno poniendo sus dones en operación. Cuando nuestra iglesia era más joven, cantábamos un himno que se llamaba Anhelo trabajar para el Señor. ¿La han oído? Anhelo trabajar para el Señor. El problema es que algunos piensan, confiando en el trabajo del pastor. No, hermanos, noten este mismo texto, dice Pablo en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Quiénes deben hacer eso? Ustedes, no solo yo dos. Y de hecho en Efesios 4, el texto que citamos hace un momento, dice, Cristo ha dado pastores y maestros, ¿para qué? Para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. La iglesia está llamada a funcionar como un cuerpo, donde todos juntos trabajamos por el bien del cuerpo. Dice en el versículo 16, donde todas las coyunturas se ayudan entre sí, cada cual según la actividad propia de cada miembro. Y así el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los pastores equipan a los miembros de la iglesia a través de la instrucción, de modo que ellos puedan estar aptos para poner sus dones en operación. De manera que todos juntos sigamos avanzando hacia la madurez, hacia la implantación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero esta labor que realizan los miembros de la iglesia necesitan de la capacitación y la guía de los pastores. Es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Ustedes nunca han visto una mano, ¿verdad?, sola por ahí haciendo cosas. No. Siempre está pegada al cuerpo. Somos un equipo. La iglesia y los pastores somos un equipo. No estamos en equipo contrario. No estamos en competencia. Somos un equipo. Y como tal, debemos reconocer a los hombres que Dios ha puesto en el frente para guiarnos como equipo. Así que, ¿qué es lo primero? Reconozcan a sus líderes. Pero por otro lado, Pablo nos dice que debemos estimar y amar a esos hombres. Debemos estimar y amar a esos hombres. Dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Esta es una frase en el texto original muy difícil de traducir al español. Muy difícil porque no hay equivalentes. Lo que Pablo está diciendo aquí es algo como esto: que los estiméis sobreabundantemente en amor. Eso es lo que dice el texto.
que los estiméis sobreabundantemente en amor. Así que Pablo no está hablando aquí de un respeto frío, impersonal, distante, como el respeto de un soldado por su capitán. No, la iglesia no es un regimiento militar, la iglesia es una familia. La iglesia es una familia, es un rebaño de ovejas. La relación que hay entre un padre y sus hijos debe ser una relación de respeto, ¿verdad? Debe haber respeto de los hijos a los padres, pero al mismo tiempo es una relación de confianza, es una relación de amor. La palabra papá o la palabra papi es una palabra que reconoce, bueno, él es mi papá, él no es mi pana. Hoy día los padres tienen un problema con eso. Yo quiero ser el pana. Cuando una vez llamaron a un hombre, un caso real, llamaron a un hombre a la escuela y el director le dijo, su hijo está teniendo problemas de conducta aquí, serio. Y él dijo, wow, pero mire, yo he tratado de estar cerca de mi hijo toda mi vida, yo siempre he querido ser su pana. Y el director le dijo muy sabiamente, óyeme una cosa, panas tienes tus hijos aquí en el colegio. Tú no eres su pana, tú eres su papá. Y la palabra papá implica autoridad, pero también implica ternura, implica amor, implica confianza. Eso es una iglesia. Esa es la clase de relación que Dios espera que haya entre los líderes y sus miembros, como vimos en el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo les dice a estos hermanos, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Wow, qué ejemplo pastoral. La nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Recuerdan ustedes el texto de Hebreos 13? Sujetaos a vuestros pastores. En el versículo 24 dice, saludad a vuestros pastores. Y eso me llama la atención. Sujetaos a vuestros pastores, saludad a vuestros pastores, porque la forma de saludarse en aquella cultura denotaba un gran afecto y mucha calidez. De hecho, por eso es que Cristo tiene que decirle a sus apóstoles, no saluden a nadie en el camino. Y uno dice, oye, pero qué raro eso. No, lo que pasa es que había urgencia y el saludo en aquellos días, mi hija es misionera en Medio Oriente, en un país de Medio Oriente, no viene al caso ahora dónde. El otro día mi yerno fue a firmar el contrato de una casa que estaban alquilando, el apartamento donde están viviendo ahora. Y el dueño del apartamento le dice a mi yerno, aparta por lo menos 1 hora para la firma del contrato. Y dice, 1 hora. Mi yerno es gringo y él dice, bueno, firma un contrato, eso es, dígame, deme el papel y ya. ¿Saben cuánto tardó él en firmar ese contrato? 2 horas. ¿Por qué? Porque este hombre llamó a los amigos, acoté, porque la cultura de Medio Oriente es muy cálida y él le contó su vida en la firma del contrato. Entonces Cristo dice, no saluden a nadie en el camino, vayan a predicar la palabra. Pero la idea aquí cuando dice saluden a sus pastores de hola, no. ¿Saben que aquí hay algún inglés? Qué bueno, ok, miren. Los ingleses son muy, o sea, cuando un inglés hace así, él está muerto de la risa. Y cuando un inglés saluda es verdad, hay como 1 metro de aquí. Cuando un dominicano saluda, yo no sé cómo saludan aquí los mexicanos, yo sé cómo saludan los dominicanos. Te abrazan, te zarandean, es un saludo. Bueno, ese es el tipo de saludos que había en aquella cultura. Y Pablo el autor de la carta a los Hebreos, está diciendo, sí, sujetaos a vuestros pastores, ellos son una autoridad, pero no se olviden de saludarlos cálidamente. Estimen a esos hombres, amen a esos hombres. Si ellos son oficiales enviados por el Rey de Reyes y por el Señor de los Señores, y por lo tanto ellos son dignos de respeto, ellos son embajadores de la corte celestial,
Pero eso no elimina el hecho de que son hermanos amados, a quienes debemos tener en alta estima y amor por causa del trabajo que ellos realizan. Dios sabía de antemano que los pastores no serían perfectos. Dios no sabe eso. Ustedes creen que ustedes ven cosas en nosotros que Dios no vio hace rato. Dios sabía que los pastores no iban a ser perfectos. Dios sabía que en ocasiones los pastores cometen errores porque son seres humanos. Se espera que los pastores sean sabios, pero no infalibles. Pero aún así, Dios no envió ángeles a pastorear la iglesia. Dios envió pastores. Y Él espera que la iglesia los tenga en alta estima y en amor, como dones que son del Cristo resucitado, que ha decidido cuidar y guiar a su iglesia a través de los pastores. Ese texto de Efesios 4 es impresionante, porque Pablo dice, antes de decir, y él mismo dio pastores a la iglesia, Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y uno dice, ¿y por qué Pablo está citando ese texto del Salmo? Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Cuando un general ganaba la guerra, llamaba a su gente y repartía el botín. Y lo que Pablo está diciendo es, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Él venció al diablo y Él rescató de la esclavitud del pecado a aquellos que estaban cautivos de Satanás y los hizo sus cautivos. Y de esa cautividad Él dio dones a los hombres. En otras palabras, Cristo, nuestro Redentor victorioso, ha capturado, ha libertado a aquellos que el diablo tenía cautivos. Y de esos que Él libertó, Él tomó a Javier, tomó a Ricardo, tomó a los hombres que Él da como pastores a la iglesia. Son regalos del Cristo crucificado. Amén. Eso es lo que dice Efesios 4. La iglesia y los pastores trabajamos juntos procurando el mismo fin, la gloria de nuestro Señor Jesucristo a través del crecimiento de la iglesia, a través de la salvación de los perdidos, y debemos hacerlo como un equipo. Por eso Pablo termina este texto diciendo, vivid en paz los unos con los otros. Esto no es una competencia. Vivid en paz. El comentarista Guillermo Hendrickson, hablando acerca de esa última frase en el texto, dice: es como si Pablo estuviera diciéndole a esta iglesia, basta de reparos. En lugar de criticar de continuo a vuestros líderes, seguid sus instrucciones de tal modo que la paz reine entre vosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Queridos hermanos, oren por sus pastores. Oren por sus pastores, animen a sus pastores con palabras de aliento. Hay hermanos que solo saben criticar y eso no es bueno. Animen a sus pastores. Cuando un pastor está predicando la palabra y algo te fue de bendición, no crea, yo no quiero que se enorgullezca. No, dile hermano, gracias. Yo sé que tú eres un instrumento en la mano del Señor, pero gracias. Fue de bendición para mi alma oírte hoy en la mañana. Me animaste a seguir corriendo la carrera. Animen a sus pastores. Escuchen sus exhortaciones con humildad. No tengan la defensa tan alta. Tengan un espíritu enseñable. Protejan su reputación. Contra un anciano no admitas acusación, a no ser por boca de 2 o 3 testigos, porque los pastores van a ser acusados injustamente. Protejan a sus pastores. En conclusión, hemos visto brevemente, espero que haya sido brevemente, y a mí se me fue la noción del tiempo. Hemos visto brevemente cuál es la naturaleza del oficio que Cristo está colocando hoy sobre los hombros de nuestro hermano. Se trata de una labor muy variada, incluye guía, enseñanza, cuidado, consuelo, reprensión, corrección, proveer un ejemplo, velar por el rebaño, y eso por solo mencionar algunas cosas. Lo que tenemos bajo nuestra responsabilidad
no es más que cuidar la iglesia por la que Cristo derramó su sangre. De este trabajo depende mucho, Javier, la salud de la iglesia, la expansión del reino de Cristo y del evangelio en el mundo. Así que permítanme finalizar dirigiendo a nuestro hermano 3 exhortaciones muy breves. En primer lugar, Javier, nunca olvides que nosotros no podemos hacer esta labor en nuestras propias fuerzas. Nosotros somos hombres tan débiles, somos muy débiles. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, que nosotros tenemos un tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Nosotros tenemos un tesoro, el evangelio, pero en un vaso de barro. Y un vaso de barro que a veces está muy craqueado. Y en el capítulo 3 de esta misma carta dice Pablo que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Javier, nunca confíes en ti mismo. Y si Dios te permite tener una larga vida y poder llegar a tener 30, 40 años en el ministerio, nunca te subas a un púlpito confiando en ti. De verdad, nunca lo hagas. Spurgeon le decía a su abuelo, que ya tenía muchos años predicando, le decía: abuelo, cuando yo me paro en el púlpito, yo siento algo que me baja por la espalda, un sudor nervioso. El abuelo le dijo muy sabiamente: el día que pierdas eso, deja de predicar, porque tu ministerio comenzó a destruirse. El día que tú pierdas eso, deja de predicar. Pararse en un púlpito a predicar la palabra de Dios, esto es muy serio. Nunca confíes en ti mismo. En segundo lugar, nunca olvides las palabras de aquel siervo de Dios que dijo que la vida del ministro es la vida de su ministerio. La vida del ministro es la vida de su ministerio. Por eso es que Pablo dice a los ancianos en Éfeso: tengan cuidado de ustedes mismos y luego de todo el rebaño. Pero tengan cuidado de ustedes mismos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pero ten cuidado de ti mismo. Vigila de cerca tu propia relación con Dios. Es muy fácil descuidar al Señor de la grey por cuidar la grey del Señor. Es muy fácil. El ministerio es peligroso. El ministerio fácilmente puede destruir la vida espiritual de un hombre. Es impresionante lo que el ministerio puede hacer si tú no te cuidas. Ten cuidado de ti mismo, cuida tu propio celo por el Señor, tu propio fervor, cuida tu amor por Cristo y por su causa, tu interés por el bienestar y la salud de la iglesia. Javier, ponte en guardia cuando tú percibas los primeros pasos que te están llevando a la frialdad y a la apatía espiritual, porque el diablo va a tratar de que eso arrope tu corazón. Y la Biblia dice claramente en Jeremías 48:10: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. No permitas que el ministerio destruya tu vida matrimonial. Te lo decía ahorita en privado y te lo dije que te lo iba a decir en público. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, claro, excepto si tú eres pastor. No. Maridos, amad a vuestras mujeres, cuida de tu esposa. Y si Dios te da hijos, cuida de tus hijos. La prioridad es primero Dios, después la familia y después la iglesia. Pero la familia debe ir primero. Porque si tú descuidas a tu familia y tu familia deja de ser un modelo, se destruye tu ministerio. Y por último, nunca olvides, y te digo lo mismo a ti, Ricardo, aunque seas un pastor ya de más años, que la labor pastoral será recompensada cuando aparezca el príncipe de los pastores. Realmente recompensada cuando aparezca el príncipe de los pastores. Es en ese momento que los pastores fieles recibirán la corona incorruptible de gloria.
cuando aparezca el príncipe de los pastores. Nosotros trabajamos para ese momento, porque si no, te vas a frustrar. Te vas a frustrar. No siempre la gente reconoce el trabajo de los pastores. Recuerdo haber leído, y tal vez es una historia que muchos de ustedes conocen, si es así, perdónenme el agravio, pero leí hace muchos años de un misionero que había tenido un ministerio muy duro en un lugar muy difícil por muchos años, hasta que finalmente llegó el momento de su retiro y de vuelta al hogar. En la providencia del Señor, en el barco en el que él viajaba con su esposa para llegar a casa, venía también un artista muy famoso. Y cuando llegaron al puerto, habían miles de personas esperando al artista. No había venido nadie a recibir al misionero. Y dice que cuando él vio eso, el misionero le comentó con tristeza a su esposa: qué ironía es esto, qué irónico. Este artista regresa al hogar después de una gira exitosa y miles vienen a recibirlo, mientras que nosotros regresamos después de una vida dura dedicada al ministerio y nadie ha venido a darnos la bienvenida. Y la esposa le dijo muy sabiamente: mi amor, es que aún no hemos llegado al hogar. Sí, el pueblo de Dios está llamado a reconocer la labor de sus pastores, está llamado a tenerlos en muy alta estima, pero los pastores están llamados a servir sin esperar recompensa en este mundo. Es responsabilidad de los hermanos reconocer a los pastores. La nuestra es servir a los hermanos esperando nuestra recompensa del Señor. Y hay un texto que con esta palabra ya concluyo, que quiero dejarla en tu mente y en la mente de los pastores que por la gracia del Señor están con nosotros hoy. Porque este texto me ha sido de bendición tantas veces, es un ánimo. Dice Daniel: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y es como, wow, sí, qué bueno es enseñar la palabra de Dios a la multitud. Algún día eso se va a cumplir, algún día, pero esperen con paciencia hasta que aparezca el príncipe de los pastores. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por lo que está sucediendo hoy aquí, por ser nosotros testigos de la labor del Cristo resucitado, edificando a su iglesia al concederle pastores. Gracias por la vida de Javier. Gracias por la forma tan providencial como tú lo trajiste de Colombia hasta aquí para venir a servir en esta iglesia. Te rogamos, oh Señor, que tú bendigas su ministerio, que tú bendigas este equipo pastoral de él juntamente con Ricardo, y que tú bendigas esta iglesia, Señor. Que ellos puedan ser en este lugar un faro de luz, una llama que nunca deje de arder hasta que nuestro bendito Salvador regrese en gloria. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre en Cristo. Amén. Por fin llegó el momento. Y espero que en las próximas 2 horas que dura esto, no se asusten. Vamos a proceder a la ordenación de nuestro hermano Javier, quien está presente aquí hoy, según hemos sido informados. No se ha ido todavía. En la asamblea que la congregación tuvo, su nombre fue presentado
con el fin de que si algo se encontraba que afectara su vida o su doctrina, que imposibilitara su confirmación como pastor, y en vista de que no se presentó ninguna objeción, sino por el contrario, todos dieron su reconocimiento, entonces hoy vamos a proceder a su confirmación. Y antes de esta confirmación, quiero recordarles que esta responsabilidad, como hemos aprendido hoy, que Él está recibiendo, esta responsabilidad no es más que un don de Cristo por su gracia. Y ya hemos visto que al ustedes reconocerlo hoy como pastor, Javier tendrá la responsabilidad de ser un expositor fiel y claro de lo que la Biblia dice, tanto en público como en privado. Ya hemos visto y hemos aprendido que es su responsabilidad la celebración de los sacramentos junto con el resto de pastores que esta congregación reconozca, y es su responsabilidad junto con el resto de los pastores invocar públicamente el nombre de Dios de parte y en representación de toda la iglesia. Y a la misma vez será su responsabilidad junto con el resto de ancianos gobernar y ejercitar la disciplina en esta congregación. Así que todo esto que hemos visto hoy nos muestra cuán glorioso es el ministerio de los pastores, especialmente porque esto es necesario e indispensable para la salvación de las almas. Cristo entonces diseñó que este ministerio fuera perpetuo mientras la iglesia se encuentre en este mundo. Y hoy lo que vamos a hacer a continuación no es más que la continuación del sagrado ministerio en la iglesia de Dios. Dios sigue dando pastores a su pueblo. Cristo sigue dando pastores a la iglesia. El Espíritu Santo sigue dando pastores al rebaño. Y eso es lo que vamos a presenciar hoy. Con este fin, le ruego al hermano Javier Molano que se ponga de pie y vas a responder a estas preguntas, con el fin de que todos los que están aquí presentes hoy puedan oír que tú estás dispuesto a aceptar el ministerio de la palabra según lo que hemos aprendido hoy. A cada pregunta vas a responder con voz fuerte, sí, de todo corazón. ¿Bien? Javier, te pregunto en primera instancia si crees de todo corazón que has sido llamado legalmente por la Iglesia de Cristo y por ende por Dios mismo a este santo ministerio. Sí, de todo corazón. En segunda instancia, quiero preguntarte si crees que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la única palabra de Dios y la perfecta doctrina de salvación, y si rechazas todas las enseñanzas contrarias a la misma. Sí, de todo corazón. Y en última instancia quiero preguntarte si prometes llevar a término fielmente este ministerio según la mencionada doctrina y adornar al mismo tiempo tu enseñanza
con una vida piadosa, sometiéndote igualmente a la amonestación eclesial en el caso de que llegues a excederte en doctrina o en vida. Sí, de todo corazón. Bueno, siendo que Dios, nuestro Padre, te ha llamado para este santo ministerio, yo le ruego a todos los pastores ordenados que estén aquí presentes hoy, vamos a imponer nuestras manos en señal de reconocimiento como un consiervo más a nuestro hermano, rogándole al Espíritu Santo que Él te fortalezca con su mano, que Él te guíe para que puedas andar dignamente y provechosamente para el engrandecimiento y la extensión del reino de Cristo. Necesito que te postres ante Dios. Y les ruego a todos los pastores ordenados allá para que todos puedan. No, allí está. Que nos estén acompañando hoy. Y le quiero rogar al pastor Oscar para que él sea quien nos guíe en esta oración por él, por su esposa, y después al pastor Ricardo para que él sea quien esté intercediendo por toda la congregación. ¿Puedes repetir, por favor? Por él. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Nuevamente, todos nosotros aquí, como un solo cuerpo, con un solo corazón y a una sola voz, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por lo que tú nos has hablado hoy, que Él llevando cautiva la cautividad, Él dio dones a los hombres. Y tú has oído las oraciones de esta iglesia, porque tú has prometido que tú oyes la oración. Gracias por darnos a Javier como pastor de esta congregación. Y te rogamos, oh Dios, te suplicamos que tú sigas atendiendo nuestras súplicas. En particular, que tú le hagas a él un ministro fiel y competente del nuevo pacto. Y que tú le capacites para seguir tus direcciones, para andar como es digno de tu evangelio. Y en particular también con su esposa Silvia, que tú los hagas a ellos bajo la guía de él y siguiendo tus direcciones, un matrimonio digno de ejemplo en este lugar. De tal modo que tu nombre sea glorificado y visto de una manera sensible. Líbrale de hombres violentos, de mujeres seductoras. Líbrale también de las maquinaciones del maligno, de los adversarios. Solo tú puedes cuidar, porque sin ti nada podemos hacer. Y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, como una iglesia, porque has tenido compasión de tu pueblo, Señor, al darle este don tan grande, Padre Santo, al capacitarlo tú, al cuidarlo, al darle todo lo necesario que tenías que darle para regalárselo a la iglesia. Una vez más has tenido piedad de nosotros, de tu pueblo, nos has instruido de una manera tan grandiosa, porque sabemos que cada domingo, Señor, estás en medio nuestro y ese ha sido el gozo de la iglesia. Ese es el regalo más grande que nos has dado, que cada domingo tú estás con nosotros. Amén. Y hoy lo demostraste trayendo a todos tus siervos, Señor, en este día para gozar a la iglesia, para que se gocen, para que sepan que estamos unidos como una familia que tiene al Espíritu Santo de Cristo en sus corazones. Gracias por la bendición que le das a la iglesia bautista
reformada de la gracia. Te doy las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Levántese, hermano. Voy a decir algo. Ahí lo pueden felicitar todos, ahora sí. Hemos pastor. Habemos papá. No, pastor. Voy a decirte algo más y después pasa. Listo. Por la gracia de nuestro Dios, entonces, la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia en Houston tiene un nuevo pastor, cumpliéndose así la voluntad de Cristo de una pluralidad de ancianos. Solo quiero recordarle al nuevo pastor y compañero en Cristo lo que dice la Biblia. Mira por ti mismo y por toda la grey sobre la cual el Espíritu Santo te ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Cristo, la cual él adquirió por su propia sangre. Pastor, ama a Cristo y pastorea sus ovejas, ejerciendo el ministerio no por necesidad, sino con una buena voluntad, no por torpe ganancia, sino con ánimo presto, no como si tuviese señorío sobre la herencia de Dios, sino al contrario, como siendo dechado de la grey. Sé tu ejemplo de los creyentes en palabras, en tu forma de vivir, en amor, en fe, en pureza. Entrégate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Medita en estas cosas, ocúpate enteramente en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pastor, mira por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas cosas. Lleva con paciencia todo sufrimiento y opresión como buen soldado de Cristo, porque haciendo esto mismo te salvarás y también a los que te escuchen. Y cuando fuere manifestado el pastor supremo, recibirás la corona inmarcesible de gloria. Y nuevamente quiero decirles algo a esta congregación. Recibid en el Señor a vuestro pastor con alegría y tenedle en honra. Recordad que Dios mismo os habla y ruega por medio de él. La palabra que él os enseñe, recibidla no como palabra de hombre, sino como es en verdad palabra de Dios. Que para ustedes sean hermosos y agradables los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas y traen nuevas de felicidad. Obedeced a los que tienen el gobierno sobre ustedes y sométanse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como los que han de dar cuenta a Dios, a fin de que lo puedan hacer con gozo y no pesadamente, porque esto va a ser desventajoso. Si ustedes hacen estas cosas, la paz de Dios estará en vuestros hogares, y los que reciban a este hombre en nombre de profeta recibirán la recompensa de profeta, y al creer en Cristo por medio de su predicación heredarán también a través de Cristo la vida eterna. Gracias sean dadas a nuestro Dios nuevamente por este nuevo pastor de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos quieren
oír las primeras palabras del nuevo pastor. Les dejo con él. Ahora sí. Solamente que sí, en realidad estoy agradecido con el Señor, primeramente, porque reconozco que toda la obra es de Él. Como veíamos ahorita, Él es quien da dones a la iglesia, y si estoy aquí no es por mérito propio, sino únicamente por la pura gracia del Señor. Y pues seguramente, y primero el Señor, que sea una realidad todo lo que escuché durante el sermón. Muchas gracias al pastor Michelet por estar aquí en este momento tan particular y especial, no solo en mi vida, sino en la vida de esta iglesia. Y también, no porque Él lo haya dicho, pero mientras cantábamos ese himno, que mi vida entera esté, yo pensaba dentro de mí que yo quiero, hermanos de la Iglesia Bautista de la Gracia, y todos los que están aquí, que ese himno sea su oración también a favor de mí y a favor de nuestro pastor Ricardo también. En realidad, mientras lo cantábamos, esa era mi oración al Señor, que mi vida se consagrara enteramente para Él. Muchas gracias.